señores, está Magín Díaz con nosotros. Recientemente publicó un artículo sobre los resultados fiscales del año 2022. Entonces, Magín, vamos a hablar un poco de eso en principio. No, muy bien. Buenos días a todos. Y efectivamente, obviamente el gobierno, cuando termine el año, un par de semanas después da los resultados preliminares. Pero en las últimas, digamos, 10 días que se han publicado los datos ya del cierre, el cierre fiscal del año 2022. Obviamente, o sea, son muchos datos, se pueden decir muchas cosas. Yo lo que soy es macroeconomista, entonces, bueno, uno ve los grandes datos. Y cuando tú ves los grandes datos, la verdad es que si tú analizas el resultado del 2022, muy parecido al 2021, muy parecido al 2018, al 2019, un déficit que reporta la Dirección de Presupuestos de 216 mil millones de pesos el año pasado. Eso es más o menos 3.5% del PIB, como dijo el gobierno. Es el déficit promedio de esta economía en los últimos 15 años, básicamente, del gobierno. Entonces, el gobierno recaudó mucho, te dice esa parte. Recaudamos 86 mil millones de pesos más que lo presupuestado originalmente. Muy bien, excelente. Pero el gasto fue mayor en 127 mil millones de pesos a lo presupuestado. Cuando tú ves esos números grandes, en parte ese crecimiento es por la inflación que ha habido en los últimos años, que la economía se ha inflado. Entonces, cuando tú ves ya, entonces a nivel macroeconómico más o menos es lo mismo. O sea, este es un gobierno que, al igual que en los años anteriores al COVID, funciona con un déficit de entre 15 y 20 mil millones de pesos mensuales. Por eso a mí no me sorprendió. Hace un mes hubo una noticia, en 6 semanas el déficit va por 30 mil millones. Bueno, es que es el promedio. En un mes puede haber un déficit de 20 mil millones o más en esta economía. Así es que funciona la economía desde hace años. Eso significa que el problema del déficit es estructural. Ahora, tuve algunas cosas que ya reflejan cada vez más rigidez en el manejo del presupuesto. Por ejemplo, yo creo que fue un récord desde el año, en muchos años, los ingresos fiscales totales fueron 15.3% del PIB. Eso está excelente, pero es la primera vez que esos ingresos no dan para cubrir los gastos corrientes. O sea, los gastos corrientes fueron 16% del PIB, un poco más de 16%. Entonces, ya los ingresos que recauda el gobierno no dan ni siquiera para gasto corriente, o sea, el gobierno se está endeudando para gasto corriente. El pago de intereses, que la deuda se ha manejado, digamos, bien, es el mismo manejo que viene desde hace años, un manejo profesional, pero ya de intereses estamos pagando casi 200 mil millones de pesos. Ay, Dios mío. O sea, 3% del PIB. O sea, cuando empieza el año, el ministro de Hacienda sabe que tiene que darle 4% de educación y 3% a los intereses. Ahí va ya la mitad de los ingresos que tú recaudas. El sector eléctrico. Eso es solamente los intereses. Eso es intereses solamente. Gracias. El sector eléctrico, al final, 100 mil millones de pesos de subsidios, a 1.800 millones de dólares. Hubo que transferirle. Gracias a la privatización. Un dato interesante que yo lo pongo, digamos, curioso, no afecta, pero tú sabes cómo es este país. O sea, el gasto en publicidad, por ejemplo. Macroeconómicamente eso no tiene impacto, pero la gente lo mira. Bueno, aumentó de 3 mil millones a 6 mil, se duplicó. Entonces estamos ya en los niveles que estábamos antes, que era la gran crítica. Se gasta mucho en publicidad del gobierno. Sí. Bajó el año pasado, el 2021, pero ya este año volvió a lo que era históricamente. O sea, se duplicó prácticamente. Magín. Para ser exacto, no he terminado. No, pero no se lo diga a nadie, Magín. Okay. Estamos en un medio de comunicación, Magín, somos comunicadores. Entonces, la inversión fueron 160 mil millones de pesos. Ahora el gobierno hizo mucho énfasis en que se ejecutó esa inversión. No se ejecutó en el 2021, pero ahora el gobierno dice que sí. Ahora, ¿cuántos son 160 mil millones de pesos? Bueno, 2.6% del PIB, una inversión realmente baja para esta economía, la inversión pública. Ay. Entonces, ahora, todo esto es el resultado de no haber hecho la reforma tributaria. O sea, aquí
se quería hacer una reforma y el gobierno no lo explicó bien, no era porque había una crisis inminente, es porque simplemente los ingresos no dan para todas las necesidades que tiene el gobierno. Porque contrario a como decían muchos de los actuales ministros, o sea, no había forma de bajar el gasto. Entonces, ya lo que tú ves claramente es que el gasto no va a bajar. La nómina, de hecho, ha aumentado. Hay más de 50,000 empleados públicos con respecto al 2020. Ahora, yo creo, y lo digo, el gobierno es consciente fiscalmente, es responsable. Entonces, algo tiene que bajar. ¿Qué es lo que baja? La inversión. Entonces, puede que ¿Por eso la limitación de la inversión del gobierno? Claro, porque la única ya forma de aumentar la inversión es aumentar el déficit y aumentar la deuda. Por eso es que entonces mucho anuncio y pocas concreciones. Bueno, es que ahí están los datos. O sea, el gobierno en 2021, 22 y lo que está presupuestado, en promedio eso te da de inversión pública 2.4% del PIB cada año. Bueno, Leonel invertía 4% del PIB. Sí. Entonces, el aumento del gasto corriente ha sido en gran parte por la crisis, los subsidios, subsidio a los combustibles, más subsidio al sector eléctrico. Bueno, algo tiene que bajar. Entonces, yo lo que veo es un gobierno que, vuelvo y reitero, es responsable porque cumple una meta de un déficit que es razonable, pero con una inversión pública muy baja. Esos son los datos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hicieron un comunicado en esta semana. Esto sobre eso, nada más esto. A Biden le están diciendo lo mismo que los republicanos. Baje los gastos, baje los gastos. O sea, es un mal general. Bueno, esas son discusiones más ideológicas. Durante 2 años, debido al COVID, Estados Unidos tuvo déficit de más de 10% del PIB. Sí. Un año casi 15, después 12, y ahora lo ha bajado, ahora está entre 5 y 6% del PIB, o sea, ha bajado. Pero no es un déficit bajo, todavía es alto. Ahora los Estados Unidos se pueden dar el lujo de tener déficit más alto y no pasa nada. Claro. Por ahora no pasa nada. Ahora la deuda, si tú tienes un deuda, claro, tienen 120% del PIB de deuda. Gracias. Que decía que el Banco Mundial y el Fondo han hecho una alerta, primero diciendo que hay una especie de estrés financiero por toda la situación que están pasando en los bancos y alertan de que podemos estar entrando se va a frenar el crecimiento a una especie de década perdida parecida a los años 80. ¿Qué te parece esto? Bueno, esa alerta se está dando del año pasado. O sea, el tema es que no hay, como decía nuestro mentor y el de doña Consuelo, Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Que es una frase muy sencilla, pero hay que... todo cuesta. Claro, entonces, bajar la inflación, bueno, tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Desaceleración de la economía, desempleo, pero si los bancos centrales no hacían nada, como hizo nuestro Banco Central, que tuvo que aumentar la tasa de interés mucho, la inflación se va de la mano, que ya le pasó a Estados Unidos en los años 70. Tuvieron más de 10 años con mucha inflación, hasta que llegó un monetarista y dijo, con un mandato, aquí hay que bajar la inflación a cualquier costo. Entonces, ¿cómo la bajó? Subió la tasa de interés a 20%, el desempleo se le subió a 11%, hubo una recesión de varios años, pero bajó la inflación. Ahora, ¿cuál fue el daño colateral? América Latina. Subieron las tasas de interés en el mundo y eso se llevó a todas las economías de América Latina. Así es. Ahora, uno no ve un panorama en que haya que subir las tasas a 15 o 20% en Estados Unidos. Pero la década perdida se está hablando. Bueno, el Banco ahora, Mundial, la tal década vez perdida. en el peor escenario la tasa llegue a 6%, ahora está en 5 ya, por primera vez en 15 años. Entonces, el mundo ha funcionado desde el 2008 con tasa de interés muy baja. Sí. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a funcionar con tasa de interés más alta. Sí, imagínate. Algo breve con pero hay respecto a eso preguntas, mismo. Jonathan tiene preguntas. ¿Qué tú dices, Magín? Tengo una pregunta. ¿Y qué es lo que te pasa? No, pero con respecto a lo que dice Magín. Magín, entonces, yo te preguntaba, ¿subieron las tasas de interés en Estados Unidos? ¿En medio de que en medio de esta quiebra de todos estos bancos? Bueno, ¿por qué? Sí. Lo hizo el Banco Central Europeo, que le aumentó 50 puntos, y la Reserva Federal aumentó también, en medio de la crisis que tienen de bancos. Porque ya los bancos centrales, tanto el europeo como Estados Unidos, tomaron una decisión. Nosotros tenemos que seguir combatiendo la inflación, la herramienta es seguir aumentando las tasas de interés. Y para los problemas bancarios vamos a usar otras herramientas.
que son más regulaciones, Sí. seguro de depósito, Sí. Vender bancos. fusionar bancos, Exacto. poner liquidez a disposición Sí. de los bancos. Que haya dólares, dicen Exactamente, ellos. pero no podemos dejar de luchar contra la inflación. Sí. Tenemos herramientas Sí. para cada problema, usamos herramientas diferentes. Esa es la decisión que se ha Y tomado. eso no puede ocasionar una crisis sistémica. Se habla de eso. Magín, Una recesión. yo O sea, creo que desde tu óptica. No, yo creo que no, porque Sí. ¿No o va a sea, causar recesión? Finalmente. bueno, Magín, venimos de una situación de que la economía del mundo se cayó con el COVID, básicamente, y todo esto es una continuidad, lo que está pasando, saliendo de esa crisis extraordinaria de la historia de la humanidad. La inflación ahora mismo, ¿cuál es el panorama que tú ves en República Dominicana? ¿Cuáles son los niveles actuales? Tú tienes los datos. Y en comparación con otras zonas, ¿cómo estamos manejando la inflación? Por un lado. Y segundo, Magín, ¿cuáles medidas puede seguir tomando el gobierno dominicano, la sociedad dominicana en sentido general, para paliar el tema de la inflación, especialmente en la canasta básica, que es lo que me preocupa? mira, el tema es que, como tú dices, la crisis tiene varios años, pero la naturaleza de los choques ha ido cambiando. Sí. Primero la economía cayó, después vino el choque de inflación, subieron los alimentos, subieron el petróleo, pero están bajando. No a los niveles que estaban antes del COVID, pero mucho más bajos que antes de la guerra, tanto la energía como los alimentos. El gran reto ahora es el aumento de la tasa de interés y la desaceleración mundial. Entonces, la inflación viene bajando en los países desarrollados, no al paso que ellos quieren. Exacto. Aquí ha bajado, ya está cerca de 6%. Estamos mucho más cerca de la meta. O sea, yo creo que va a bajar en los próximos meses. Ahora, la única forma es, para paliar la situación, es gastar más, el gasto público. Subsidiar más al sector agropecuario, aumentar los programas sociales. No hay otra forma, porque es un choque que viene de fuera. Ya el Banco Central hizo su labor y la sigue haciendo, pero fíjate que la tasa de interés del Banco Central desde noviembre ya no sube, porque está esperando que esa restricción monetaria, que dura varios meses, tenga su efecto. Ahora, el daño colateral es que se ha desacelerado la economía. Entonces, Claro. el gobierno puede ayudar, sí, con más inversión pública. Bueno, Pero pues muchas gracias, tendría que hacer, Excelente. tendría que hacer la reforma tributaria, que no la puede hacer por De- las elecciones. Después de las elecciones. Después de la Gracias, Magín. Muchas gracias. Cambio y fuera.